Hoy nos toca poder meditar este evangelio que es complejo. Algunos exégetas, que son los que estudian la Biblia de un modo profundo, dicen que esta es una de las parábolas más revolucionarias de la vivencia de Jesús. En estos días, cuando la leía, para preparar este momento de meditación y para rezarla, me hacía una pregunta que hoy se las comparto. Tal vez es como el sentido más profundo de acceder al Evangelio desde nuestra realidad. La respuesta no la tengo del todo, pero sí creo que inevitablemente al leer esta parábola y pensar lo que en este último tiempo se ha estado debatiendo, entre otras cosas, en nuestro país, podríamos decir, ¿qué nos dice este Evangelio a nosotros en el debate sobre los méritos? Este Evangelio que tiene un reclamo de algunos por otros que reciben lo mismo y que no comprenden precisamente esa distribución que hace el propietario y se quejan. En el fondo hay una cuestión sobre los méritos o no, un debate que es actual entre algunas autoridades, entre modos de educar, entre modo de mirar también a los que menos tienen en nuestra sociedad. Insisto, no sé qué puede respondernos, pero sí sé que es una pregunta con la cual tenemos que acceder al Evangelio. Y lo primero que nos surge es la bondad absoluta de Dios, la gratuidad de su misericordia. Alguien dice que comprendió el Evangelio cuando entendió que Jesús había sido perseguido sobre todo por manifestar el rostro misericordioso de Dios, que era lo que más los movilizaba, los contrariaba a sus oponentes. Que Jesús hablara de un Dios misericordioso, generoso, un Dios que distribuye a todos del mismo monero, sin mirar los méritos del otro. Tendremos que reconocer entonces que a veces la imagen de Dios que tenemos puede estar deformada y descubrir que Dios no mira tanto nuestros méritos sino nuestras necesidades. Evidentemente que este Evangelio y esta parábola que pone Jesús rompe nuestros esquemas, supera nuestras categorías de justicia y muchos de nosotros podemos hacer el mismo planteo que los jornaleros de la primera hora. ¿Por qué ellos reciben lo mismo que nosotros cuando hemos trabajado todo el día? Y ellos recién llegan y también reciben lo mismo. Porque muchas veces nuestra mirada también es a partir de los méritos. Y cuando miramos a los otros, particularmente a los que tienen menos posibilidades, seguimos preguntándonos con ese esquema. Tal vez tendríamos que pasar de preguntarnos menos qué se merece mi hermano a qué necesita para vivir. Si me quedo con la primera pregunta, entonces evidentemente que la distribución de las cosas es distinta. Si me quedo con la segunda pregunta, ¿qué necesita el otro para vivir? Entonces la distribución es muy diferente. Les he contado que los sábados a la mañana habitualmente en esta pandemia nos juntamos algunos sacerdotes a rezar juntos y a compartir la riqueza de la palabra. En este compartir de hoy, un sacerdote nos invitaba a tomar conciencia de estos jornaleros que están en la plaza, sentados allí,
esperando que alguien les dé una oportunidad, porque ellos mismos lo dicen a este hombre que les preguntan por qué están sentados allí. Nadie nos ha contratado. Es lo mismo que decir, nadie nos ha dado la posibilidad de trabajar. Nadie nos ha dado la posibilidad de poner nuestros dones y talentos al servicio. Nadie nos abre su viña. Nos puede ayudar a comprender la lógica de Dios si precisamente nos ubicamos en esta vivencia de estos hombres, sin posibilidades, sin apertura, sentados allí esperando que alguien les dé una posibilidad. Hay muchas personas que viven esta situación, aunque nos parezca que no tienen las mismas posibilidades que muchos y pasan su vida esperando que alguien los contrate, no solo con un trabajo, sino que alguien les dé la posibilidad de algo. Tal vez si nos ubicamos más desde ese sufrimiento, entonces entenderemos por qué el propietario reparte de la misma manera y por qué Jesús termina proclamando esto que es tan controversial. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Como les decía, hay dos palabras que surgen de los personajes de esta parábola que tampoco podemos obviar. Una precisamente es la que surge de estos jornaleros que son contratados al final de la tarde. Nadie nos ha contratado. Es esa experiencia de no tener posibilidades. Pero también que podamos dejar resonar con fuerza la respuesta del propietario, que de alguna manera es la respuesta que Jesús asume como parte de Dios. Ante el reclamo de los jornaleros de la primera hora, este propietario dice, ¿por qué tomas a mal que yo sea bueno? ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? Allí nos está revelando la profundidad del corazón misericordioso de Dios, que cuando abre la puerta a las prostitutas, a los ladrones, a los que la sociedad de ese momento y también hoy considera como últimos, tienen en los primeros lugares, esa actitud generaba tanto rechazo. Es que el amor y la misericordia muchas veces genera reacciones encontradas en aquellos que quieren instalar solo una categoría de mérito y de justicia. Insisto en lo que decía al inicio. Este evangelio es complejo, es revolucionario, nos transforma, nos cuestiona, nos moviliza. Y creo que en la realidad que se debate en nuestro país nos dice mucho. La pregunta es que la que tenemos que hacernos cada uno y tratar de responder. Esta parábola, ¿qué nos dice ante una sociedad que se quiere apoyar en los méritos y no en la justicia para todos? En una sociedad que a veces quiere seguir privilegiando a los primeros, que han tenido todas las posibilidades, y no asume esta proclamación del Evangelio. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Que dejemos que este Evangelio nos cuestione.